está queriendo vender un texto que tiene una serie de, podríamos decir, errores, ¿no? Considero que no debe ser adquirido, considero que no autorizo, por lo menos de mi parte, comprar este texto porque los estudiantes no pueden constituirse en cómplices de un plagio, ¿no? De la asignatura, de un texto de la asignatura que se los he dado yo, como siempre. Las diapositivas se las paso al final de la clase, no, no hay problema. Pero cuando alguien ya empieza a hacer convertirlo esto en un texto para uso de la asignatura y como propiedad del que lo ha hecho, entonces a mí me impresiona, es definitivamente un robo, ¿no? Porque la elaboración de las diapositivas la he realizado yo, ¿verdad? Para eso he tenido que actualizar varios temas, como ustedes saben. En consecuencia, por esto considero que no autorizo prácticamente la compra de este texto. Por otra parte, como mi persona va a realizar la denuncia correspondiente y la acción legal ante la organización, ante las instituciones correspondientes para denunciar este plagio de propiedad intelectual en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual y en el SENAPE. Por otra parte, también el texto tiene una serie de errores conceptuales. Lógicamente, el alumno no tiene la experiencia correspondiente como para tener un concepto adecuado de lo que se quiere decir. Entonces, le ha puesto el concepto que considera él o lo que él ha entendido, ¿de acuerdo? Entonces no corresponde al texto. Entonces, esto induciría prácticamente algunos errores en los exámenes. Si alguien se basa en este texto, puede inducir errores, porque yo voy a preguntar desde el punto de vista de las actualizaciones que hemos hecho, ¿de acuerdo? Y si responden con este texto, lógicamente, esto va a inducir a errores que, lógicamente, van a perjudicarlos. Por esto es que no se autoriza este texto. Y finalmente, en la actualidad estoy preparando prácticamente el texto oficial de la asignatura para que ustedes lo tengan como un medio de guía para esta gestión y para las próximas gestiones. Solamente esto quería aclarar en relación a este texto que lamentablemente se está ofreciendo en la facultad y que de mi parte yo no lo autorizo por todas las cosas que he indicado anteriormente. Muy bien, ahora sí comenzamos con la clase. Por favor, ¿alguien está con el micrófono abierto? Si lo puede, por favor, cerrar el micrófono porque nos está haciendo interferencia con la clase. Muy bien, vamos a comenzar con las clases y vamos a abordar este primer capítulo que se llama Trastornos digestivos del aparato digestivo. Como ocurre en todas las asignaturas, en todas las especialidades, existe patología funcional. Por favor, si pudieran cerrar sus micrófonos. Por favor, si pudieran cerrar sus micrófonos, porque no, así no me van a escuchar. Doctor, la persona que está con micrófono abierto puede botarle de la clase, puede darle como es administrador, puede colocarlo en sala de espera y va a salir de la clase. Como es administrador, puede hacerlo. A ver, Sí, doctor, lo colocan ahí, sala de espera y se va a salir de la clase. Busca el nombrecito y en ahí da. A ver, ¿dónde está? Ya lo apagó, doctor. Ya, ¿no? A ver. Muy bien, entonces comenzamos. Entonces decía, en todas las especialidades existe trastorno, patología
funcional y patología orgánica. Cuando hablamos de funcional, existe una lesión, ¿de acuerdo? Existe la lesión, pero la lesión es en la función del aparato, ¿de acuerdo? De un órgano. En cambio, cuando hablamos de orgánico, patología orgánica, existe ya una lesión en la estructura del órgano. Esta es la diferencia. Entonces, cuando hablamos de funcional, está alterada la función. En cambio, cuando hablamos de orgánico, estamos hablando de alteración en la estructura del órgano. Entonces, vamos a comenzar con este tema que se llama dispepsia funcional. Es una patología muy frecuente en nuestro medio y con seguridad ustedes lo van a encontrar en algunos pacientes cuando estén ya ejerciendo la profesión como médicos, ¿verdad? O sea, es una patología muy frecuente en nuestro, tanto en la medicina general, en la consulta de medicina general, como también en la especialidad. Muchos pacientes no son referidos a la especialidad y muchos de estos pacientes tienen en realidad una dispepsia funcional. Entonces, es una patología muy frecuente y por esto la tomamos en cuenta en nuestras, como tema importante. Ahora, la clasificación aquí de dispepsia funcional, generalmente la clasificamos en dispepsia orgánica, aquella que tiene una causa orgánica o metabólica. Es decir, una lesión en la estructura del órgano, que puede ser provocada directamente por un agente lesivo o puede ser consecuencia de una alteración metabólica, como ocurre, por ejemplo, con el paciente clásico, por ejemplo, el ejemplo de la diabetes mellitus, ¿verdad? Que es un trastorno metabólico que, por su acción sistémica de la enfermedad, puede afectar también el órgano, el aparato digestivo. ¿De acuerdo? Entonces, también puede ser una acción metabólica que influya en la estructura del órgano. Hablamos entonces de dispepsia orgánica. Dispepsia funcional. Dispepsia funcional es aquella en la que no existe una explicación identificable de los síntomas. O sea, no encontramos alteración en la estructura del órgano. Si hacemos varios exámenes de laboratorio, exámenes complementarios, como ser, por ejemplo, la endoscopía digestiva alta en nuestro medio, por ejemplo, no vamos a encontrar alteración. Todo está dentro de límites normales. ¿De acuerdo? Entonces, no encontramos una explicación en lesión estructural, pero lo que sí podemos encontrar es una alteración en la función del órgano. ¿De acuerdo? Luego tenemos la dispepsia no investigada. Son aquellos en los que no se ha realizado estudios, básicamente endoscopía digestiva alta. Esta abreviatura de EDA lo vamos a utilizar con mucha frecuencia a lo largo de toda esta gestión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa endoscopía digestiva alta? ¿De acuerdo? Entonces, hay pacientes en los cuales pueden venir a la consulta con la clásica sintomatología de dispepsia funcional. Y por su edad, son generalmente pacientes jóvenes, ¿verdad? Puede no hacerse ninguna investigación y implantarse directamente un tratamiento. Es decir, un tratamiento o una prueba terapéutica, generalmente entre 6 a 8 meses de prueba en el paciente con tratamiento. Esto a veces suele optarse en pacientes sobre todo muy jóvenes, en los cuales generalmente optamos porque casi es con seguridad una opción de patología funcional, excepto que encontremos algún indicio en el examen físico, como vamos a ver más adelante, o en los antecedentes o en la enfermedad actual, encontremos alguna alteración que nos indique que hay que realizar exámenes complementarios. Entonces, estos pacientes a los cuales no se les ha hecho investigación, ¿de acuerdo?, de la patología, y se les coloca directamente un tratamiento de prueba, generalmente entran dentro de este grupo de dispepsia no investigada. Están aquellos pacientes generalmente, como les digo, pacientes jóvenes,
¿verdad? Que no tienen criterio como para decir, bueno, usted haga directamente una endoscopia digestiva alta, ya. A veces no es necesario porque son pacientes jóvenes, ¿de acuerdo? Y la otra posibilidad es de que no encontramos ningún síntoma de alarma, tanto ya sea en el laboratorio, en el examen físico del paciente, en la anamnesis, en la enfermedad actual, no encontramos nada, ningún síntoma de alarma. En consecuencia, en estos pacientes se puede optar por un tratamiento de prueba, ¿de acuerdo? Entonces, estos pacientes entran en esto de la clasificación de dispepsia no investigada. Bueno, definición, ¿cómo definimos la dispepsia funcional? Puede ser dolor o puede ser molestia. ¿De acuerdo? Muchos pacientes vienen por dolor localizado generalmente a nivel de la parte superior del hemiabdomen superior, ¿de acuerdo? Generalmente a nivel de epigastrio. Y muchos pacientes pueden venir no por dolor, sino por molestia. Molestia localizada en esa zona, a nivel epigástrico o a nivel de hemiabdomen superior. Entonces vean que la forma de presentación de la dispepsia funcional no siempre es dolor abdominal, sino puede ser también molestia. La característica es de que la sintomatología es episódica, es decir, aparece y desaparece. Y en algunos pacientes puede ser persistente, que es lo que generalmente hace que el paciente recurra a la consulta externa. Porque no, si bien aparecía y desaparecía, aparece un momento en que ya no desaparece y se vuelve persistente, o sea, en forma continua. Entonces el paciente empieza a preocuparse y esto es lo que lo lleva a realizar una consulta. Desde el punto de vista de la sintomatología, generalmente la región que está afectada es generalmente la región gastroduodenal, es decir, la región de estómago y duodeno. Lo que siempre debemos especificar es de que esta patología no tiene nada que ver con patología orgánica o metabólica. Entonces, en el paciente es lo que vamos a ir a buscar, ¿de acuerdo? Descartar que no tenga patología orgánica o patología metabólica. Si encontramos que el paciente tiene patología orgánica o metabólica, generalmente el paciente sale de nuestro diagnóstico de dispepsia funcional. Durante la gestión en la diapositiva vamos a utilizar esta división del abdomen, ¿de acuerdo? En hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Generalmente de esta manera nos vamos a referir a la división desde el punto de vista semiológico en el abdomen. Bueno, la etiología. La dispepsia funcional es una enfermedad heterogénea, es decir, no podemos hablar de síntomas específicos, como podemos decir, no síntomas patognomónicos, o sea, decir, este síntoma es característico de dispepsia funcional y este paciente tiene dispepsia funcional, ¿de acuerdo? Hay varios síntomas y varios signos que pueden coincidir en el diagnóstico de dispepsia funcional. Esto se debe a que la dispepsia funcional implica la participación de varios mecanismos. A lo largo de todo este tiempo se ha venido estudiando mucho los problemas de dispepsia funcional y se ha tratado más o menos de hacer exámenes retrospectivos, generalmente exámenes de metaanálisis, en los cuales se ha tratado de encontrar más o menos dónde estaría la alteración en la función de estos pacientes, y a qué se debería la sintomatología que presentan estos pacientes. Entonces, se ha encontrado uno de los elementos importantes es la percepción visceral. La percepción visceral de estos pacientes se refiere principalmente a la intolerancia a la distensión gástrica.
Esto se refiere principalmente a que nosotros normalmente tenemos un volumen que puede tolerar nuestro estómago, que es aproximadamente 2.000 centímetros cúbicos. Cuando comemos un poco más, nosotros generalmente esta pequeña distensión agregada no la sentimos. Los pacientes que son normales, que están dentro de la normalidad, no sienten. ¿Verdad? En cambio, en el paciente con dispepsia funcional, estos ligeros aumentos del volumen de comida es percibido por el paciente. ¿De acuerdo? Esto se debe a que ellos tienen cierta intolerancia a la distensión del estómago. Es uno de los hechos que se ha encontrado en este tipo de pacientes. Se ha observado que aún comidas pequeñas pueden provocar en algunos pacientes también esta molestia. Entonces, hay una alteración de la percepción visceral, una alteración en la percepción de la víscera, es decir, del estómago, que se manifiesta por alteración en la distensión del estómago. Alteraciones de la actividad motor. Otra de las alteraciones que se ha podido observar en este tipo de pacientes es una alteración de la actividad motora gastroduodenal. Con esto nos referimos específicamente al vaciamiento gástrico. ¿Y qué es vaciamiento gástrico? El vaciamiento gástrico es la capacidad del estómago de vaciar su contenido desde el estómago hacia el duodeno. Esto es lo que denominamos vaciamiento gástrico. Se ha observado que en este tipo de pacientes el vaciamiento gástrico está enlentecido. No se produce con la misma, en el mismo tiempo que normalmente se produce en un paciente normal, valga la redundancia. Generalmente decimos que el estómago debiera estar vacío en aproximadamente 2 horas después de una ingesta. ¿De acuerdo? En este tipo de pacientes esto está alterado, puede prolongarse por mucho mayor tiempo. Esto es consecuencia de esta alteración en el vaciamiento del alimento desde el estómago hacia el duodeno. Otro de los factores también que se ha observado en la gran mayoría de estos estudios retrospectivos en pacientes con dispepsia funcional es de que de fondo existen factores psicológicos en el paciente, que se puede manifestar por ansiedad, depresión, somatización o una respuesta alterada al estrés físico o psíquico. Es decir, que de fondo, además de los síntomas que vamos a describir a continuación, de fondo el paciente generalmente tiene un trastorno psicológico. Es decir, estos pacientes son los clásicos neuróticos que llamamos, ¿verdad? Con las alteraciones principalmente de trastornos psicológicos, como ser, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, ¿de acuerdo? De fondo en el paciente. Es algo que también se ha observado que dentro de la etiología de la enfermedad es un factor importante, el problema de la esfera psicológica del paciente. Bueno, en cuanto a los criterios de diagnóstico, de igual forma, se ha tratado de agrupar, hacer estudios en forma retrospectiva a miles de pacientes en los cuales se ha tratado de agrupar por frecuencia qué síntomas son más frecuentes en la dispepsia funcional. Y a esto se les ha dado un nombre de síntomas específicos. Aunque en realidad no hay síntomas específicos en dispepsia funcional, pero estos son los más frecuentes. Y por eso es que los han clasificado en este Congreso Internacional de Roma como síntomas específicos. La sensación, la sensación molesta de plenitud postprandial. Esto generalmente el paciente lo manifiesta como una sensación de pesadez después de comer, generalmente a nivel del epigastrio o el hemiabdomen superior. A veces el paciente clásicamente suele referir, como decir, por ejemplo, termino de comer y es como si me hubiese comido, qué sé yo, 10 platos o me hubiese comido piedras.
fue una pesadez a nivel del epigastrio o el hemiabdomen superior. Uno de los síntomas característicos en este tipo de pacientes. Luego está la saciedad precoz. La saciedad precoz, generalmente el paciente lo manifiesta como una sensación de que no puede terminar de comer lo que le hace. Recuerden que ustedes normalmente pueden llegar a la hora del almuerzo, por ejemplo, reciben su platito de lo que corresponde al almuerzo y ustedes pueden terminar prácticamente el plato, con lo cual se van a sentir tal vez saciados, ¿verdad? En cambio, en este tipo de pacientes no. Están empezando a comer la comida, ¿verdad? Se toman unas 2, 3, 4 cucharas y ya sienten como si hubiesen comido ya la totalidad del plato. Entonces, generalmente aparece una saciedad precoz. El paciente generalmente no puede terminar de comer. A veces, hasta con comidas fraccionadas, o sea, con pequeños volúmenes de comida, tienen esta sensación. Y esto se debe principalmente a este problema que hemos referido en la etiología, el de la intolerancia a la distensión gástrica. Dolor epigástrico o ardor epigástrico. Muchos pacientes pueden manifestar esta dolencia, este síntoma, es decir, el dolor epigástrico, que generalmente lo manifiestan como ardor en la boca del estómago o quemazón en la boca del estómago. Puede estar presente el dolor. En muchos pacientes también puede estar presente, como ya hemos dicho, la sensación de molestia nada más a nivel del epigastrio. Pero hay unos pacientes que pueden venir a la consulta por ardor, por sensación de ardor en el epigastrio. Hay síntomas asociados. Los síntomas asociados o síntomas inespecíficos, podríamos decir, en relación a dispepsia funcional, se presentan en cualquier otra patología, no son frecuentes en dispepsia funcional. Como ocurre, por ejemplo, con la náusea. Esa es la sensación desagradable de la necesidad de vomitar, ¿verdad? Eso es lo que generalmente suele ocurrir en algunos pacientes, la presencia de náusea, en la medida en que van comiendo. El eructo. Otro de los síntomas que puede ir asociado al problema de dispepsia funcional es, por ejemplo, cuando el eructo se convierte en un problema, cuando el eructo es excesivo, generalmente se puede convertir en un síntoma importante, problemático para el paciente, porque termina de comer y empieza a eructar hasta que termina de sacar prácticamente todo el aire. Y esto se debe generalmente a este problema psicológico de la ansiedad. Muchos de estos pacientes son ansiosos, ¿verdad? En consecuencia, cuando comen rápidamente. Comen rápidamente y al comer rápidamente generalmente pueden, además de ingerir el alimento, también están ingiriendo aire con cada deglución. Este aire, lógicamente, se va a acumular en determinado momento en el estómago. Por una parte, el aire diglútico. Y por otra parte, el aire que se produce también como parte de la digestión, inicial digestión de los alimentos a nivel del estómago. Esto produce aire a nivel del estómago, que tiene que ser eliminado de alguna manera. El paciente lo elimina a través de los eructos. Entonces, los eructos suelen ser frecuentes en este tipo de pacientes. La distensión abdominal en la mayoría de los pacientes puede ser visible, pero hay pacientes en los cuales hay solamente distensión, sensación de distensión abdominal. Y al examen físico encontramos un abdomen casi normal o ligeramente distendido. ¿De acuerdo? La distensión abdominal puede existir o puede no existir. No siempre es manifiesta. Algo que sí es importante y que debemos tomar en cuenta en el paciente es que los síntomas deben estar presentes por lo menos una vez por semana en los últimos 3 meses y 6 meses antes del diagnóstico. ¿Qué nos está indicando todos estos periodos de sintomatología?
nos están indicando de que la patología de dispepsia funcional es una patología generalmente crónica. Es de evolución de varios meses. No es una patología que se presenta desde hace 2, 3 o 4 meses, o desde hace unas horas. El paciente generalmente ya tiene estos síntomas de varios meses de evolución. Es más, muchos de sus pacientes ya han recurrido a la consulta y han sido tratados por diferentes médicos, los cuales lógicamente le han prescrito lo que consideran necesario. Entonces, el paciente ya tiene antecedentes de la patología desde hace varios meses. Esto es algo importante en el diagnóstico porque cuando el paciente más bien refiere que desde hace 3 días ha comenzado la molestia, el dolor epigástrico, más nos inclina a pensar que el paciente probablemente tiene una patología orgánica. Porque la dispepsia funcional evoluciona en forma crónica, o sea, de varios meses. El paciente ya tiene antecedentes de varios meses de esta patología. Algo también que debemos tomar en cuenta en el diagnóstico de dispepsia funcional, el problema de la edad. Esta patología de dispepsia funcional es frecuente en pacientes jóvenes. Es enfermedad de la gente joven. ¿De acuerdo? Menores de 40 años. ¿De acuerdo? Cuando un paciente está por encima de los 60, 70 años, es más difícil que tenga dispepsia funcional. Lo más probable es que tenga patología orgánica, una dispepsia orgánica, que obedezca a estructura de algún órgano, que obedezca a lesión estructural de algún órgano. Entonces, pensemos en dispepsia funcional, generalmente en un paciente joven, ¿no? Menores, generalmente de 35, 40 años. El sexo. Esta patología es muy frecuente en los pacientes de sexo femenino. Dadas las características psicológicas normales de la mujer, que tiene tendencia, es mucho más susceptible al medio en el cual se desempeña, el medio social, ¿verdad? En general, esta patología es mucho más frecuente en la mujer, a diferencia de lo que ocurre en el hombre. Esto no quiere decir que no hay dispepsia funcional en el hombre, también la hay, pero es mucho más frecuente en la mujer. Ahora, ¿cómo puede presentarse la dispepsia funcional? Generalmente puede presentarse bajo 2 formas. Una, la del síndrome de distrés postprandial, que se caracteriza por esa sensación molesta de plenitud postprandial que ya hemos descrito en la sintomatología, ¿verdad? Que generalmente ocurre después de comidas, generalmente de volumen normal. Se intensificaría la molestia en el paciente si es que llegaría a comer comidas de gran volumen, ¿de acuerdo? Pero aún con comidas de volumen normal, el paciente con dispepsia funcional tiene molestias, esta sensación de plenitud postprandial. Y la sensación de saciedad precoz, que también ya le hemos indicado, ¿verdad?, en la sintomatología. Que generalmente impide que el paciente realmente se siente saciado y termina. Una de las cosas importantes en el síndrome de distrés postprandial. Espero que el internet no nos juegue una mala pasada. Entonces, la saciedad precoz. Estos síntomas, estos 2 síntomas, ahora, la otra forma de presentarse de dispepsia funcional es el síndrome de dolor epigástrico. En este paciente, generalmente lo que predomina y por lo que viene a la consulta del paciente es dolor
o ardor localizado en el epigastrio, generalmente de intensidad moderada. No son dolores importantes, dolores intensos, ¿no? Los que tiene el paciente. Generalmente son dolores de intensidad leve a moderada. Pues por esto que el paciente también tarda en consultar, ¿verdad? Tarda en consultar. ¿De acuerdo? Entonces viene el paciente predominantemente, en este caso del síndrome de dolor gástrico, presenta por dolor. Generalmente boca del estómago, esto es lo clásico, lo que dice el paciente. El dolor que hemos dicho que es intermitente. Y a veces el paciente esto hace de que no le dé mucha importancia, porque aparece y desaparece, aparece y desaparece. Entonces el paciente puede que no le dé mucha importancia. Otra característica es intermitente. Pero lo que sí es importante es persistente, es decir, si bien aparece y desaparece, pero persiste, no desaparece definitivamente. Otra de las características del dolor en la dispersión funcional es que no es, generalmente está localizado a nivel del epigastrio o a nivel del hemiabdomen superior. Es más, si el paciente tiene dolor generalizado en todo el abdomen, tal vez tenemos que pensar en otra patología, ya no en dispepsia funcional. ¿De acuerdo? Esto es lo frecuente. El paciente no tiene dolor generalizado. Otra de las cosas que nos puede inducir también durante la anamnesis en el paciente es la localización del dolor. Generalmente hemos dicho que se localiza en el epigastrio o en el hemiabdomen superior. Cuando el dolor se localiza en la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda o en el hipogastrio, por ejemplo, es poco probable que sea dispepsia funcional. ¿De acuerdo? La característica es de que el dolor está localizado a ese nivel que ya lo hemos indicado. Otro de los elementos que nos sirve mucho para diferenciarlo del siguiente tema que vamos a llevar, que se denomina síndrome de intestino irritable, que es otro trastorno funcional del aparato digestivo, no se alivia con la defecación o el ventoseo. O sea, generalmente la dispepsia funcional, el paciente no siente alivio con defecar o con la eliminación de gases por el ano, o sea, las flatulencias. Lo que suele suceder más bien en el paciente con síndrome de intestino irritable. Esto nos permite diferenciar un poco entre estos dos trastornos funcionales del aparato digestivo. No cumple criterios de dolor biliar. Otra de las cosas importantes en el dolor de dispepsia funcional no es dolor de tipo cólico, dolor de tipo retorcijón. O viene como molestia o viene como sensación de quemazón o ardor en el epigastrio. Esto suele ser lo clásico en dispepsia funcional. Cuando tenemos dolor de tipo cólico, retortijón, hay que descartar que el paciente no tenga más bien un problema de la vía biliar. Si bien el dolor es de tipo ardor, generalmente el paciente lo manifiesta a nivel del epigastrio, no en la región retroesternal, es decir, en la parte del pecho, como dice el paciente. Cuando el paciente dice sensación de ardor y quemazón que me sube aquí en el pecho, me oprime en el pecho, por ejemplo, es más susceptible de ser un problema de patología esofágica que una dispepsia funcional. En consecuencia, la localización del dolor de este tipo ardor, generalmente también nos permite hacer un diagnóstico clínico en relación a dispepsia funcional y patología esofágica. Entonces, el ardor o quemazón generalmente está localizado en el epigastrio. Raro que el paciente tenga dolor retroesternal o dolor en el pecho. Nos indicaría más patología esofágica. Sospecha de patología esofágica.
El dolor frecuentemente se induce con la ingesta de comida, pero puede ocurrir en ayunas. Algo que sí nos puede manifestar el paciente es que generalmente la sintomatología se presenta generalmente después de comer, ya sea desayuno, almuerzo o cena. ¿De acuerdo? Puede existir en algunos casos raros dolor o molestia en ayunas. Estos son los menos. Generalmente lo que se refiere el paciente en dispepsia funcional es que la molestia viene después de comer. Bueno, ¿cómo hacemos la evaluación clínica del paciente? Para pensar en una presunción diagnóstica de dispepsia funcional. Primero, en la anamnesis. Y en la anamnesis nos interesa una historia clínica detallada, comenzando principalmente por la edad. ¿Verdad? Le preguntaremos al paciente cuántos años tiene. Esto es un signo importante de pensar o descartar dispepsia funcional, porque hemos dicho que esta patología es característica de gente joven. En consecuencia, la edad. Generalmente pacientes por debajo de los 35 o 40 años. ¿Verdad? Sexo. Hemos dicho que es más frecuente en la mujer. En consecuencia, si tenemos una paciente femenina, lógicamente será más probable un diagnóstico presuntivo de dispepsia funcional. Entre los factores de riesgo estarían este problema, el problema de la edad y del sexo, ¿verdad? Hábitos intestinales. Los hábitos intestinales le preguntamos al paciente principalmente para descartar otro trastorno digestivo, como es el problema del síndrome de intestino irritable, que es el próximo tema que vamos a llevar. En estos pacientes generalmente hay trastornos en los hábitos intestinales, es decir, la catarsis, ¿verdad? En este tipo de pacientes. Algo que debemos identificar, ya sea en la enfermedad actual o en los antecedentes patológicos del paciente, es algunos signos o antecedentes importantes. En la enfermedad actual, algunos signos de alarma, ¿verdad? Que nos pueden llamar la atención en la enfermedad actual y pueden llamar la atención del paciente. Otro de los signos importantes en los pacientes es el problema de los antecedentes de patología anterior. Por ejemplo, si el paciente dice, alguna vez me han dicho que soy diabético, pero no hago ningún tratamiento, ¿verdad? Este antecedente ya es importante. Habrá que descartar si el paciente efectivamente eso no es diabético, porque si no, ya estamos saliéndonos del diagnóstico de dispepsia funcional, ¿verdad? Si el paciente dice, por ejemplo, yo tengo antecedentes de que alguna vez me han hablado de que tengo úlcera péptica, automáticamente este paciente lógicamente va a salir de nuestro diagnóstico de dispepsia funcional porque estamos teniendo el antecedente de que hay antecedentes de lesión orgánica en el paciente, la que tendremos que comprobar en los exámenes, ¿verdad? Todos estos signos de alarma nos tienen que inducir a descartar siempre patología orgánica. A continuación, después de hacer la anamnesis en el paciente, pasamos a la exploración física, al examen físico del paciente. Y el examen físico del paciente en dispepsia funcional tiene por objetivo descartar patología orgánica. Haremos un examen de cabeza a los pies, ¿verdad? Y trataremos de encontrar algún signo que nos denote que el paciente tiene patología orgánica. ¿Cómo ocurre, por ejemplo? Un paciente con palidez de la piel, por ejemplo, el examen físico. Ese paciente presuntamente está cursando una anemia secundaria. En consecuencia,
consecuencia, hay que investigar la causa de anemia. Este paciente ya no es un paciente con dispersión funcional. Si durante el examen físico de abdomen ustedes encuentran una hepatomegalia, por ejemplo, en el paciente, automáticamente hay que investigar la causa de esa hepatomegalia. En consecuencia, el paciente ya no es un paciente dispéptico. ¿Verdad? Entonces, el examen físico tiene por objetivo ir descartando en el paciente patología orgánica. Más claramente, podríamos decir que el examen físico del paciente tendría que ser un examen físico normal. No tendríamos que encontrarle ninguna alteración. Entonces, sí apoyaría nuestra presunción diagnóstica de dispepsia funcional. Algo que sí debemos tener en cuenta durante la anamnesis en el paciente es la investigación de la exploración de la esfera psicosocial. Ya habíamos dicho cuando hablamos de etiología que de fondo estos pacientes generalmente presentan un trastorno psicológico. Entonces, importante durante la anamnesis la exploración de la esfera psicosocial. Si el paciente está sometido a estrés reciente o pasado, por ejemplo, actitudes y expectativas ante la enfermedad o la presencia de ansiedad o depresión. Muchas veces es clásico, por ejemplo, en la consulta externa, tener un paciente que está cursando un estrés emocional actual, en la cual, si bien tenía estas molestias desde hace varios años, desde hace varios meses, al cual le ha prestado relativa importancia, pero que ahora sí se han intensificado y de que en este momento está atravesando una etapa o periodo de estrés. Puede ser, por ejemplo, el problema de la muerte, por ejemplo, del padre. Hace una semana, qué sé yo, murió el padre de la paciente. Esto modifica prácticamente su modus vivendi del paciente y provoca estrés en el paciente. Entonces, este estrés hace que se intensifique aquello que venía molestando desde hace varios meses, ahora sí se intensifica y obliga al paciente a la consulta. Entonces, importante ver la esfera psicosocial. Algo que hay que, en cuanto a las actitudes y expectativas ante la enfermedad de la paciente, es importante conocer qué cree la paciente, qué cree que es lo que le está pasando. Porque como es una patología que evoluciona por varios meses, generalmente los pacientes creen que tienen algo grave. Muchos de los pacientes creen que tienen un cáncer y que eso no se le está diagnosticando y por eso persiste la sintomatología. Entonces nos interesa también ver cómo el paciente asume la enfermedad, los síntomas que está presentando desde hace varios. Y finalmente, la presencia de ansiedad. Pacientes ansiosos, que los podemos ver en la consulta, ¿verdad? O pacientes con tendencia depresiva, generalmente pacientes con tendencia al aislamiento, tendencia al llanto, tendencia generalmente a ver las cosas completamente difíciles de realizar. Entonces, síntomas generalmente que nos pueden inducir a un paciente con tendencia de una neurosis depresiva. Todo esto lo debemos investigar en el paciente durante la anamnesis, porque estamos viendo que la dispepsia funcional, dentro de su etiología, tiene de fondo un trastorno psicológico. Estudios complementarios. ¿Qué estudios complementarios le podemos hacer a un paciente con dispepsia funcional? Generalmente hay que tratar, esto va a depender mucho de la edad del paciente, ¿de acuerdo? Si el paciente está alrededor de los 20 años, por ejemplo, los exámenes tienen que ser los mismos, ¿de acuerdo? Lo más probable es que tenga dispepsia funcional. Pero si el paciente tiene 45 o 40 o 45 o 50 años, en este paciente hay que descartar, habrá patología orgánica
Y para esto tal vez vamos a requerir realizar mayores exámenes complementarios. ¿De acuerdo? Pero en general, como es patología de gente joven, el laboratorio generalmente es el de rutina. Cuando hablamos de laboratorio de rutina, nos estamos refiriendo a un examen, un hemograma completo, una glicemia o una creatinina, un examen general de orina y un coproparasitológico seriado. Generalmente estos son los exámenes que le pedimos al paciente en la primera consulta. Primero nos permiten descartar si no hay patología hematológica en el paciente, como una anemia secundaria a través del hemograma completo. Dos, o algún problema hematológico que pudiera tener el paciente, de acuerdo con el hemograma completo, nos puede dar una idea. Segundo, la glicemia, para descartar trastorno metabólico. La diabetes mellitus es una patología muy frecuente en nuestro mundo. En consecuencia, nos interesa conocer la glicemia, pero es diferente que tengamos una glicemia normal en un paciente joven a tener una glicemia con 300 gramos por decilitro en el paciente, ¿verdad? Entonces, esto sí nos induce a pensar en patología poligástrica. Lo mismo sucede con la creatinina, ¿verdad? Es diferente tener un paciente normal, con creatinina normal, de 1.1, o tener un paciente con una creatinina de 3, por ejemplo, ¿verdad? En la cual habría que investigar. Ya no es un problema de dispepsia funcional. Lo mismo sucede con el examen de orina, en la cual podemos encontrar indicios de infección urinaria alta o baja que pueden simular una dispepsia funcional. Y finalmente, el coproparasitológico serial. Hay muchas parasitosis que pueden simular una dispepsia funcional. Sobre todo las de localización alta, como ocurre, por ejemplo, con Yardia alambre, ¿verdad? En la cual la localización es principalmente a nivel del duodeno. Estos pacientes pueden simular una dispepsia funcional por su localización del parásito. Para esto nos sirve todo este examen de rutina, que nos permite descartar varias patologías. En aquel paciente que además de decir que tiene dolor, quemazón o ardor en el epigastrio, nos indica que además en alguna oportunidad también tiene dolor como si le estuviera retorciendo el estómago, ¿verdad? En estos pacientes sería importante descartar patología biliar. Y para esto sería importante hacer una ecografía abdominal. Finalmente, la ecografía abdominal, sobre todo en relación al problema de los cálculos en la vesícula biliar, ¿verdad? Esto suele también simular una dispepsia funcional. ¿Verdad? Entonces, importante la ecografía en este tipo de pacientes. Finalmente, la endoscopía digestiva alta. La endoscopía digestiva alta es un examen complementario que lo tenemos que solicitar al paciente después de seleccionar, después de conocer muchos del paciente en relación a la sintomatología, los antecedentes y el examen físico del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, no es un examen de rutina. ¿De acuerdo? El examen lo vamos a solicitar en los siguientes casos. ¿Cuándo y a quién realizar endoscopía digestiva? En pacientes con dispepsia no investigada. Aquellos pacientes en los cuales vienen a la consulta y dicen, bueno, estoy con estas molestias desde hace varios meses. Le preguntamos, ¿alguna vez se ha hecho algún examen? ¿Se ha hecho alguna vez en laboratorio clínico? ¿Alguna vez le han sacado sangre? ¿O alguna vez le han hecho una radiografía del estómago? ¿O alguna vez le han hecho una endoscopía? ¿Verdad? En estos pacientes, generalmente, es indicativa de hacer endoscopía. Más si el paciente tiene signos de alarma. Alguna vez he consultado y me han dicho que tengo gastritis. O alguna vez me han dicho que podría tener úlcera péptica.
Entonces, en estos síntomas, en estos pacientes, en los cuales si hay algún signo de alarma en estos pacientes, sí sería necesario hacer una endoscopia digestiva. Otro elemento que debemos tomar en cuenta para solicitar una endoscopia digestiva alta es la edad del paciente. Generalmente 35 o 40 años con problemas de dispepsia funcional y con algunos signos importantes en la anamnesis o el examen físico importante. Sobre todo en aquellos pacientes con dispepsia no investigada, que tengan más de 35 o 40 años. Aún en estos pacientes en ausencia de dolor abdominal, pero en ausencia de signos de alarma, perdón. ¿Verdad? O sea, son pacientes que ya están en la frontera. Hemos dicho que la dispepsia funcional es patología de gente joven. Estos pacientes están entre 35, 40, 45, 50 años. Estos pacientes que están en la frontera son los que debemos investigar, porque están justo entre patología funcional y patología orgánica. Y si el paciente no fue investigado, es adecuado solicitar endoscopia digestiva. Finalmente, en pacientes con mala respuesta al tratamiento. Para descartar enfermedades orgánicas del tracto digestivo superior, si los signos y síntomas se mantienen. Si no obstante el tratamiento que se le hace al paciente, de corregir el problema de la esfera psicológica del paciente. El paciente persiste con molestias, a este paciente hay que hacerle una endoscopia digestiva alta, ¿no? Para descartar patología orgánica del tracto digestivo superior. ¿De acuerdo? Pues de este esófago, estómago y duodeno. La diapositiva estamos viendo un video endoscopio, es una tos de video endoscopio, ¿verdad? Que se utiliza en nuestro medio, todos los pacientes que se someten a endoscopia digestiva alta. Bueno, nuestro paciente realizado la anamnesis, el examen físico, exámenes complementarios, tenemos el diagnóstico de dispepsia funcional. Entonces, empezamos a pensar en el tratamiento del paciente. Y en el tratamiento del paciente, primero hay que promover una buena relación médico-paciente. Esto nos referimos a lo siguiente, a explicarle al paciente de qué se trata la patología que tiene. Hay que explicarle y decirle que no tiene lesión en ninguno de los órganos, o sea, ni el estómago ni el duodeno. Lo que está sucediendo es que no funciona bien su estómago. ¿De acuerdo? Hacerle entender esto. ¿De acuerdo? Y que mucha de esta sintomatología tiene relación con su estado psicológico. Habrá que advertirle también a la paciente que su estado psicológico, si no mejora, es probable que la enfermedad vuelva a recidivar. Hay que hacerle entender al paciente que este trastorno de función en el tracto digestivo superior, principalmente estómago y duodeno, no le va a traer consecuencias graves a la larga. ¿De acuerdo? No se va a convertir, como algún paciente se quiere decir, y esto no se va a convertir a la larga en un cáncer. ¿No? Esto hay que tratar de hacerle entender al paciente que no hay posibilidades de que esta patología se transforme en cáncer. ¿De acuerdo? Esta es la relación médico-paciente. Importante. Luego está la dieta. Hemos visto que estos pacientes tienen molestias ya con
dietas normales, o sea, me refiero a volúmenes normales de comida. Entonces va a ser peor en el paciente si es que ingiere y se hace ingestas copiosas, o sea, ingestas abundantes de comida, ¿verdad? Esto es importante. Habrá que decirle, trate de fraccionar la comida. Si usted come 3 veces al día, trate de comer 4 o 6 veces al día, pero en pequeña porción, en pequeñas proporciones, o sea, fraccionar. Hay que tratar también de decirle que el paciente tiene problemas, ya sabemos que tiene trastorno en el vaciamiento gástrico. En consecuencia, hay que indicarle al paciente que trate de no acostarse por lo menos 2 horas después de haber comido o ingerido alimentos. Esto sucede muy frecuente en los pacientes que trabajan hasta altas horas de la tarde, de la noche, por ejemplo, generalmente del trabajo, por situaciones de trabajo o reglas o normas de su trabajo. Muchos generalmente llegan a la casa alrededor de las 8, 9, 10 de la noche y empiezan a cenar. Cenan y se van a la cama. Y las molestias se intensifican. ¿Por qué? Porque el vaciamiento gástrico ya está alterado en nuestros pacientes. Y el reposo en cama se enlentece además el vaciamiento gástrico. Entonces van a sumar las dos causas, una causa fisiológica más la causa de trastorno en el vaciamiento gástrico para que el paciente tenga mayores molestias en este momento. Entonces decirle al paciente, trate usted de que si ese es su hábito alimenticio, generalmente trate de llevarse la comida al trabajo y coma lo más pronto, o sea, coma alrededor de las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde, y permanezca en actividad del resto, por lo menos mínimamente 2 horas antes de acostarse. Hay que decirle que trate de no ingerir lo que comemos con mucha frecuencia, y ustedes los jóvenes comen con mucha frecuencia, ¿verdad? La comida chatarra, que tiene abundante cantidad de grasa. Recordemos que las grasas requieren un mayor tiempo de digestión o inicio de digestión a nivel del estómago, ¿verdad? En consecuencia, tratar de evitarlas. Y está por demás decir que el paciente no tiene que ingerir alcohol, tabaco, no ingerir alcohol, fumar tabaco o ingerir café, que son elementos de irritación de la mucosa gástrica en el estómago, por diferentes causas que los vamos a ver en los próximos temas. ¿De acuerdo? Entonces, tratar de que el paciente trate de, si dentro de sus antecedentes dice, sí, bebo con relativa frecuencia, pues tiene que dejar de beber, ¿de acuerdo? Evitar un consumo de aires. Los antiinflamatorios, como vamos a ver cuando veamos úlcera péptica, y el problema de las gastritis, tienen que ver mucho con la lesión local y sistémica a nivel del tracto digestivo superior, sobre todo esto. En consecuencia, al paciente hay que aconsejarle que trate de evitar el consumo de aires. Antiinflamatorios no esteroideos. Dentro del tratamiento, la utilización de antiácidos o antisecretores en dispepsia funcional hay que tratar de evitar, sobre todo de inicio. Hay que tratar de evitar utilizar antiácidos o antisecretores como tratamiento inicial en el paciente. ¿De acuerdo? Porque se ha visto que solamente tienen, podríamos decir, acción de un tratamiento sintomático en el paciente. No modifican el problema de disfunción que tiene el paciente.
Entonces no sirven más como para el tratamiento sintomático del paciente. Por esto no es adecuado comenzar el tratamiento con antiácidos. Se recomienda en pacientes con dolor epigástrico, ese es el síndrome de dolor epigástrico, que es una forma de presentación de dispepsia funcional, la utilización de inhibidores de la bomba de protones como tratamiento de primera opción. Es decir, tenemos que utilizar como primera opción en estos pacientes con clásico dolor epigástrico, generalmente omeprazol o las moléculas derivadas del omeprazol. En general, yo soy de los que digo que el omeprazol es un buen medicamento en relación a las nuevas moléculas que han aparecido, excepto en algún raro paciente que se puede utilizar las nuevas moléculas. Lo que sí hay que tomar en cuenta en los omeprazoles es un omeprazol de buena calidad. Recordemos que en el mercado tenemos omeprazol hasta de 50 centavos. En relación a un buen omeprazol que está alrededor de 5 bolivianos, la cápsula. Entonces, para mí, creo que es mucho más importante un buen omeprazol a utilizar las nuevas fórmulas, que también tienen su precio. Y esto es lo que hay que valorar en el paciente. ¿De acuerdo? Recordemos que las nuevas moléculas, algunos tienen un precio mayor que el de un buen omeprazol. Tratamiento. ¿Por cuánto tiempo? Mínimo, algunos dicen 6 semanas, 8 semanas. Pero este es el tiempo mínimo. 6 a 8 semanas de tratamiento. No sirve el tratamiento de una semana. El tratamiento de una semana generalmente va a mejorar al paciente. Pero en cuanto suspenda la medicación o los días siguientes de suspender la medicación, la sintomatología generalmente vuelve. ¿De acuerdo? Entonces, el tratamiento generalmente, mínimamente, entre 8 semanas. ¿Cuándo lo suspendemos? Lo suspendemos generalmente en forma gradual. Si estamos utilizando omeprazol cada 12 horas, por ejemplo, un comprimido en ayunas en la mañana y un comprimido antes del almuerzo en la noche, generalmente, de la cena, perdón, antes de la cena. Cuando estemos en la parte de suspender gradualmente el tratamiento, le daremos una cápsula, generalmente en la mañana, en ayunas, ¿verdad? Así vamos, lo mantenemos una semana o 2 semanas más y les retiramos totalmente al final. ¿De acuerdo? Los procinéticos en dispepsia funcional. Hemos dicho que estos pacientes, en la etiología de la enfermedad, está el problema del vaciamiento gástrico, un vaciamiento gástrico alterado en el intestino. En consecuencia, los procinéticos nos sirven o nos favorecen para mejorar el vaciamiento gástrico. Entonces, los procinéticos como la domperidona o la metoclopramida, que son los medicamentos que con más frecuencia usamos en nuestro medio, ¿verdad? Se recomienda en pacientes que presenten síntomas postprandiales como tratamiento inicial. Los procinéticos en estos pacientes con síndromes postprandiales, como el síndrome de distrés postprandial, que es la otra forma de presentación de dispepsia funcional, son importantes. Y de inicio ya deben entrar en el tratamiento. ¿De acuerdo? Pacientes que no respondan a inhibidores de la bomba de protones, en primera línea, utilizar procinéticos como segunda opción. Lo que hacemos generalmente en nuestro medio es utilizar los dos de inicio. Omeprazol, una cápsula cada 12 horas. Domperidona o clopramida, media hora antes del almuerzo y la cena. Esto es lo que generalmente iniciamos ya de principio en el tratamiento. Pacientes que no responden a procinéticos en primera línea, hay que utilizar inhibidores de la bomba de protones. Como vemos, generalmente los inhibidores de la bomba de protones y los procinéticos siempre son necesarios en dispepsia funcional.
Por esto, de que por experiencia, prácticamente la mayoría de los médicos, personalmente yo también inicio así, ¿verdad? Utilizando un bloqueador de la bomba de protones más un torocinético. Dentro del tratamiento hay algunos pacientes en los cuales el dolor puede persistir o dolor de tipo crónico. En este tipo de pacientes puede ser necesario la utilización de antidepresivos a bajas dosis. No obstante, del tratamiento, algunos pacientes con inhibidor de la bomba de protones cinéticos persisten con molestias leves, pero molestias que a veces tienen alguna importancia para el paciente. En estos pacientes se puede utilizar antidepresivos, que nos sirven para dos cosas importantes. Uno, se ha visto que los antidepresivos nos permiten controlar mejor el dolor del paciente. Y dos, a que si tiene una tendencia a neurosis depresiva, lógicamente nos va a permitir además controlar el problema de la neurosis depresiva. Lógicamente que hay que tomar en cuenta los efectos secundarios del medicamento. Sobre todo, el problema de la tendencia al estreñimiento. Cuando se utiliza por tiempos prolongados. Ahora hablamos cuál de la seguridad y la eficacia de la terapia no farmacológica en dispepsia funcional. Algo que sí es importante en la terapia ya no farmacológica es el asunto de la terapia psicológica. Cuando todas las otras alternativas terapéuticas no funcionan y en el paciente persisten trastornos en la esfera psicológica, en este tipo de pacientes es importante transferir al paciente a la terapia psicológica, o sea, al psicólogo, al servicio de psicología, para que nos ayuden con el tratamiento en el paciente. Porque hemos visto que en la etiología estos pacientes tienen un fondo psicológico, un trastorno psicológico de fondo. Entonces, muchas veces pueden no estar respondiendo al tratamiento adecuado, principalmente por el problema psicológico que siguen arrastrando. No se recomienda la acupuntura, definitivamente. Los estudios demuestran que no sirve la acupuntura en este tipo de pacientes. Y de última, no se recomienda tampoco la medicina tradicional, excepto a aquellos pacientes que le tengan fe a la medicina tradicional, tal vez les puede servir. Pero en general, desde el punto de vista de los estudios que se realizan en dispepsia funcional, no se recomienda la medicina tradicional. Muy bien. De esta manera terminamos el tema de hoy. Les voy a dar algunos minutos si es que alguien tiene alguna pregunta en relación al tema. Pueden activar sus micrófonos para realizar alguna pregunta o absolver alguna duda que tenga. Doctor, una consultita. Sí. Doctor, ¿me escucha, verdad? Sí, sí, te estoy copiando. Adelante, adelante. Doctor, en la exploración física solamente sirve para descartar la dispepsia funcional, doctor, o también la orgánica. ¿Cómo sería eso, doctor? No, si al paciente no encuentras ninguna alteración, ¿verdad? Entonces, el paciente tiene un examen físico normal, va a favor de tu diagnóstico de dispepsia funcional. Pero si le encuentras una alteración que te está indicando patología orgánica, descartas tu diagnóstico de dispepsia funcional. Para eso te sirve. O para confirmar tu diagnóstico de dispepsia funcional o para descartar. Ok, muchas gracias, doctor. Y una consultita más, doctor. Sí, adelante. Mencionó que en la dispepsia funcional el vaciamiento gástrico está reducido en el tiempo, ¿verdad? Es más lento.
¿Esto se debe tal vez a la ausencia de gastrina, doctor? ¿O cómo estaría los valores en sí de gastrina? No, 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 nada que ver con el problema de la secreción ácido péptica, ¿de acuerdo? Este es un problema de vaciamiento gástrico, o sea, peristaltismo gástrico, gastroduodenal. O sea, el peristaltismo gástrico duodenal está alterado. En consecuencia, el paciente no puede vaciar su estómago como correspondería en un paciente normal. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, adelante, adelante. En su clase yo explicaba que mi hermano sufre de dispepsia funcional. Entonces, ¿le comenzaría ya con su tratamiento de omeprazol? ¿O cuando empieza a sentir los síntomas recién le daría el omeprazol, doctor? En general, te diré que en la práctica clínica lo que hacemos es utilizar los dos medicamentos de principio. Ahora, lógicamente, puede preponderar uno de ellos. O el paciente tiene un síndrome de distrés postprandial, predominantemente como sintomatología de dispepsia funcional, o puede tener el síndrome de dolor epigástrico. En estos casos, tal vez tendríamos preferencia por utilizar cada uno de estos. Si es un síndrome de dolor epigástrico, tal vez sería más importante los inhibidores de la bomba de protones. Si tiene un síndrome de distrés postprandial, sería también más importante los prosímetros. Pero en la práctica clínica, por lo menos lo que yo veo, es que de inicio comenzamos con los dos. ¿De acuerdo? Un inhibidor de la bomba de protones y un prosimétrico. Gracias, doctor. No, no hay por qué. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, muy buenos días. Sí, buen día. Doctor, tengo una consulta. En el caso del tratamiento, como usted dijo que vamos a administrar omeprazol y domperidona, la domperidona, ¿por cuánto tiempo va a ser? Igual va a ser que el omeprazol de 6 a 8 semanas mínimo. Sí, aproximadamente tiene que ser ese el tiempo de tratamiento. Este tiempo de tratamiento nos permite evaluar las respuestas al tratamiento. Si lo dejas con uno de los tratamientos o le disminuyes el tiempo de tratamiento, no te permite evaluar las respuestas al tratamiento. ¿De acuerdo? Por eso es importante mantener este tratamiento por ese tiempo. En los dos, ¿no, doctor? En los dos, mantener los dos, porque hemos visto que en la etiología que el problema también es el problema del vaciamiento gástrico. Si bien puedes disminuir sobre todo la secreción ácido péptica con los inhibidores de la bomba de protones, estás manejando estas respuestas, o sea, inhibición de la secreción ácido péptica. Pero no estás actuando si utilizas solamente omeprazol, no estás actuando sobre el vaciamiento gástrico. Y estos pacientes tienen problemas de vaciamiento gástrico. Entonces, por esto mantenemos también los prosiméticos. Gracias, doctor. Ahora, algo que debemos aclarar lo siguiente. En la fase de retiro de los medicamentos es lo que uno tiene que evaluar en relación a las respuestas del tratamiento, ¿verdad? Si continuamos con inhibidores de la bomba de protones o continuamos con prosimétricos. Esto va a depender mucho de la respuesta de cada uno de los pacientes al tratamiento, ¿de acuerdo? Eso es en relación al análisis de cada uno de los pacientes. Recuerden que siempre cuando hablamos de medicina hablamos de enfermos, no de enfermedades. Cada enfermo suele responder a la enfermedad de forma diferente. No sé si hay Doctor, alguna otra pregunta. doctor, buenos días. Disculpe, ¿una dispepsia funcional puede llegar a ser crónica
¿Y el tratamiento sería el mismo? No, la displasia Esa- funcional en realidad es una enfermedad crónica, ¿no? Y va a depender mucho, como les digo, del problema de la esfera psicológica. Van a observar que muchos de estos pacientes agudizan o recidivan en la enfermedad cuando se agudiza también el problema del estrés, ya sea psicológico, principalmente en este tipo de pacientes. Y es una cosa que les debemos recomendar, ¿verdad? Él tiene que tratar de mejorar el problema de la esfera psicológica. O sea, si tiene, por ejemplo, problemas en el trabajo, o sea, estrés laboral, o tiene estrés familiar, tiene algún problema en la familia, ¿verdad? Ya sea con la esposa, los hermanos, lo que sea. Problemas que le provocan estrés, tiene que mejorar esa situación. Tiene que solucionar el problema que tiene. De lo contrario, la respuesta va a ser, podríamos decir, a medias, ¿verdad? Y el paciente puede recidivar en algún momento en el cual se agudice el estrés. Y esto es lo que hay que recomendar al paciente, ¿de acuerdo? Por eso el tratamiento, si es que la recidivamente vuelve, nuevamente hay que instituir el tratamiento, ¿verdad? Si el paciente ya estuvo mejor por varios meses, ¿verdad? Estuvo bien, controlado, pero vuelve a recidivar porque aparece un nuevo elemento de estrés en el paciente, ¿verdad? Entonces hay que volver a instituir el tratamiento y tratar de decirle que tiene que controlar el problema del estrés. Hemos visto que todos los pacientes que no responden muy bien al tratamiento con farmacológico, la causa generalmente suele ser un trastorno y un problema psicológico. Entonces debemos abordar este tema del trastorno psicológico. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, no encuentro mi guía para hacerlo de forma ordenada, el problema de la clase inaugural. Pero dentro de la clase inaugural, entre las cosas que lamentablemente no voy a poderles dar las fechas de los exámenes, por ejemplo, porque no tengo en este momento la guía que he estado utilizando para la clase inaugural. Pero, de todas maneras, en cuanto a la bibliografía, lo que más utilizamos es el Fortran, que es un tratado de gastroenterología que tiene 2 tomos. Ahí está prácticamente todo lo básico de toda la patología gastrointestinal, a nivel prácticamente, desde el punto de vista del perfil epidemiológico mundial. Y estábamos utilizando hasta unos años antes la actualización en tratamiento de enfermedades digestivas del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés, generalmente de La Paz, que sacaban unos textos actualizados en relación a patología, principalmente de nuestros medios. Lo que queremos hacer es un poco de contraste entre lo que dice la patología mundial en relación a la patología regional, o sea, la patología de nuestro país. Tratamos de hacer esto, de conjuncionar las dos cosas y tratar de dar mayor preponderancia a aquella patología que es muy frecuente en nuestro mundo. Y no hablar mucho de la patología que se da en otras partes del mundo, ¿de acuerdo? Por esto utilizamos. Y finalmente, lo que más utilizamos es el Internet. El Internet tiene la gran ventaja de tener información actualizada en relación a un determinado tema, a una determinada patología. A diferencia de lo que sucede con los textos, ¿verdad? Los textos generalmente, cuando los queremos traducir, por ejemplo, desde el inglés, ya sea del continente europeo o del americano al español, generalmente tardan entre 3 a 5 años traducir ese texto. Entonces, vean que la información que nos llega generalmente es información que es de 2 o 3 años antes. En cambio, el Internet nos permite tener, en muchos de los casos, estudios sobre patología
en este caso del aparato digestivo, con una antigüedad prácticamente a veces de meses o un año. Esta es la ventaja del Internet. Por esto considero que el Internet es una fuente importante como bibliografía para todos los alumnos. Tercero, como ya estamos pasando clases, esto ya estaba determinado y esto es lo que les explicaba en la clase inaugural, que los martes van a pasar el paralelo A, y los viernes el paralelo B. En cuanto a la teoría, las clases teóricas son, mientras no haya otra disposición, las clases teóricas, por lo menos en este primer trimestre, se ha determinado, si no hay alguna orden en contrario, que sea virtual, ¿verdad? En consecuencia, el examen, las autoridades las determinarán. Están hasta este momento con la idea de hacer exámenes presenciales, tanto la parte teórica como la parte práctica. El problema que tenemos, tanto con el paralelo A como el paralelo B, es el problema de la cantidad de alumnos, que están alrededor de, según la lista oficial en este momento, 195, pero yo creo que va a aumentar un poco más porque hay algunos alumnos que han pedido examen de mesa, algunos han aprobado, algunos han reprobado, entonces probablemente no sé si ya están en esta lista oficial o si van a inscribirse recién, no tengo idea. Pero veo que va a llegar alrededor de los 200 alumnos por cada paralelo. En consecuencia, vean que esta cantidad de alumnos prácticamente hace inviable algunas posibilidades de hacer exámenes presenciales en algunos casos y tal vez mantener la virtualidad en otros. Esto, lógicamente, nos indicarán las autoridades cómo va a ser y, lógicamente, yo con toda la anterioridad posible les voy a indicar cuál va a ser la metodología en el examen que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Por de pronto está virtual, con exámenes parciales presenciales. A ver, veamos qué es lo que se puede hacer. En el problema que tenemos a nivel del cuarto nivel de la carrera es la excesiva cantidad de alumnos. Lo que no ocurre tal vez con otros niveles, ¿verdad? Donde están alrededor de 100 alumnos, 90 alumnos, 100 alumnos. En cambio, aquí tenemos alrededor de 200 por paralelo. Este es un problema que hay que verlo con cuidado. De todas maneras, les voy a indicar yo qué es lo que dicen las autoridades y eso es lo que tendremos que hacer para los exámenes. Como saben, el primer parcial 35%, el segundo parcial 35% y demás. Los prácticos 35% y el examen final 30%. Hasta ahora no hay nada en contrario, supongo que así también es como vamos a valorar los exámenes en esta gestión. En cuanto a la parte teórica, a la parte práctica. En la parte práctica tengo el problema de que por la gran cantidad de alumnos, la parte práctica prácticamente es un poquito difícil para el primer y el segundo parcial. Imagínense, son 400 alumnos que tendrían que hacer la práctica en estos meses que quedan para dar el examen el primer parcial. Entonces es humanamente imposible, ¿verdad? Entonces, generalmente hemos optado todas estas gestiones por hacer un examen práctico con un caso clínico que generalmente los resuelven entre 10 alumnos de cada grupo. ¿De acuerdo? El examen los resuelven entre 10 alumnos de cada grupo. Les he indicado en la anterior, la clase inaugural, que vayan formando los grupos de 10 alumnos, ¿de acuerdo? Que lo hagan por afinidad, ¿de acuerdo? No por orden de lista ni nada por esto, que lo hagan por afinidad. En afán de que no tenga yo el problema de la tercera práctica, que ahora a continuación les indico, de que hay algunos que todas las religiones son respetables, ¿verdad? Pero hay algunos que están en la religión
sabatistas, por ejemplo, que no hacen ninguna actividad los sábados. Y justamente, generalmente, los sábados para la tercera práctica son los sábados. ¿De acuerdo? Entonces, este es el problema. Por eso digo que sea por afinidad. ¿De acuerdo? Vean con quiénes pueden conformar su grupo, que sea de 10 alumnos. ¿De acuerdo? Esto para la primera y la segunda práctica. Resuelven un caso clínico que yo les envío, ¿de acuerdo? No sé si va a ser virtual o va a ser ahora presencial. Esto es lo que hay que ver todavía hacia adelante, ¿verdad? Van a resolverlo entre 10 alumnos. Y esa es la nota para los 10 alumnos. En consecuencia, cada uno de los 10 alumnos tiene que ponerle todo su interés en resolver ese caso clínico, porque la nota es para todos. Si la nota es buena, es buena para todos. Si la nota es mala para todos, ¿verdad? Así que, de esa manera evaluamos la práctica primera y la práctica segunda. La tercera práctica. La tercera práctica ya es individual. O sea, cada alumno defiende una parte del caso clínico hospitalario que yo les envío. ¿De acuerdo? O les voy a dar, si es presencial. ¿De acuerdo? O les voy a enviar si es virtual. ¿De acuerdo? Entonces, esto, el examen, en esta tercera práctica, dado que van a ser prácticamente 20 alumnos los que van a ir a la práctica generalmente de los días sábados, va a ser con seguridad un examen presencial. Este examen consiste en que yo les doy un caso clínico, pero hospitalario. Es decir, les envío un expediente clínico en el cual está la historia clínica y todos los exámenes complementarios del paciente. Se los envío a los 10 alumnos o les doy al representante de los 10 alumnos para que todos copien prácticamente la historia clínica. En afán de que todos tienen que saber el caso clínico. Cuando llegue el momento del examen, en el momento del examen es cuando yo sorteo al azar qué alumno va a dar qué parte de la historia clínica. En general dividimos la historia clínica en anamnesis y filiación, luego está el examen físico y antecedentes del paciente, luego está, la enfermedad actual y los antecedentes del paciente, luego está el examen físico, luego están los exámenes complementarios que tiene el paciente y finalmente el tratamiento. Estos son podríamos decir, los parámetros con los cuales evaluamos esta tercera evaluación, la tercera práctica. Lógicamente que cada alumno tiene que saber todo el caso clínico hospitalario, porque en el momento del examen es cuando va a saber qué parte de la historia clínica le tocó. ¿De acuerdo? Esto hace que todos tienen que saber todo el caso clínico. ¿De acuerdo? En este caso ya la evaluación es diferente, ¿de acuerdo? La evaluación, como va a ser presencial, ustedes lo pueden presentar en papelógrafo, en la pizarra, lo pueden presentar con data. Esa es una parte de la nota que califico prácticamente al grupo, ¿de acuerdo? A partir de ahí, califico los conocimientos del caso clínico presentado. O sea, del caso clínico que yo les asigno a cada uno, al grupo de 10, ¿verdad? Los conocimientos. Y segundo y la tercera nota es los conocimientos de medicina, conocimientos generales de medicina hasta el 4º año. Vale decir que las preguntas que pueden surgir en el examen están basadas en semiología, farmacología, fisiopatología, ¿verdad? Todo esto, todas estas 3 notas sumadas y promediadas da el examen, la nota del tercer examen práctico. Así es como tomamos el tercer examen práctico. ¿De acuerdo? Muy bien.
Algo también que recalqué durante la clase inaugural era el asunto de los exámenes. Lamentablemente en este momento no tengo el rol de exámenes, pero de sus compañeros pudiera salir. De última, yo les voy a mandar el rol de exámenes que he confeccionado. Me han indicado que existe algunas diferencias en cuanto al calendario académico de la carrera. Esto lo voy a observar, voy a pedir la documentación correspondiente a la jefatura de la carrera para ver si hay alguna variación. Y si hay alguna variación, se los voy a hacer conocer en los próximos días. Es decir, les voy a decir ya cómo va a estar, cuándo es el primer parcial teórico. ¿De acuerdo? Generalmente la práctica, utilizando el caso clínico que yo les doy, ¿de acuerdo? Lo damos generalmente al día siguiente del examen teórico. Cuando era presencial, generalmente lo dábamos la próxima clase. Recuerden que el examen teórico van a dar juntos los dos paralelos. ¿De acuerdo? Y el examen práctico lo dábamos el día que les tocaba prácticamente. Cuando era presencial lo dábamos el día que les tocaba, la próxima clase que les tocaba. Ya sea, por ejemplo, para el paralelo A, dábamos el teórico, los dos paralelos juntos el día martes. Entonces, la práctica para el paralelo A era el próximo martes. En cambio, para el paralelo B, el próximo viernes. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera nos manejábamos cuando era presencial y supongo que nos vamos a manejar de esa manera en esta oportunidad también. Pero, como les digo, todo está susceptible de qué es lo que dispongan las autoridades de nuestra facultad. No les puedo dar ese dato. De todas maneras, si es que corrijo las fechas, en los próximos días ya los voy a hacer conocer cuáles son las fechas oficiales de los exámenes. ¿De acuerdo? Al otro paralelo ya les he dado las fechas de cuándo va a ser el primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, examen final, reválidas, todo eso. ¿De acuerdo? Creo que eso era todo lo más importante que hablé con los del otro paralelo. No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta. Si tienen alguna pregunta, pueden activar su micrófono y absolvemos la pregunta, ¿verdad? Creo que no hay ninguna pregunta. De todas maneras, como les digo, en cuanto al rol de exámenes, voy a comparar con el calendario. Si es que hay alguna pequeña modificación, se los voy a hacer conocer en los próximos días. Bueno, de mi parte creo que nada más. Entonces, como siempre, nos vemos la próxima clase y una recomendación siempre es cuidarse. No solamente por ustedes, sino también por su familia. Mientras lleguemos a ese porcentaje de vacunación del 80%, donde más o menos estemos mucho más tranquilos en relación a qué hacemos en el futuro. Mientras tanto, tratemos siempre de cuidarnos. Muy bien, nos vemos entonces en la próxima clase. ¿Sí? Una preguntita, respecto al libro, ¿hasta cuándo le podemos decir al representante y cuándo más o menos nos puede... Tienen por lo menos la próxima, estamos a marzo, tenemos por lo menos 2 semanas para que ustedes puedan elaborar los grupos, ¿de acuerdo? Pónganse de acuerdo con sus compañeros y por lo menos unas 2 semanas ya me podrían presentar las listas oficiales de los grupos. ¿Qué van a hacer? Del libro, ¿no es cierto que tenía un libro? Que no sí, el texto con seguridad por lo menos lo vamos a tener antes del primer parcial. De todas maneras, yo al final de cada clase
les envío las diapositivas. Por ejemplo, las diapositivas de esta clase se los voy a enviar al representante del grupo, ¿de acuerdo? Para que él les haga conocer a todos ustedes. Así van adelantando ya ustedes para estudiar, ¿verdad? Entonces les mando ya las diapositivas. Y el texto, considero que antes del primer parcial ya van a tener el texto. ¿De acuerdo? Está bien, doctor, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, ¿y el texto probablemente cuánto estaría costando? Todavía, mira, no he averiguado cuánto va a costar. De acuerdo, pero de todas maneras el texto de ninguna manera tiene intención de una intención de ganarle con el texto, ¿no? La intención es más al contrario, ¿no? De darles una disposición de que tengan ustedes la posibilidad de tenerlo, ¿no? Lo que me interesa es que tengan una guía nada más. De esa parte no considero que sea muy caro. La verdad que en este momento todavía no estoy averiguando yo el costo, porque como ustedes saben voy a tener que dar un costo en la impresión del texto, así que lógicamente eso voy a tener que pagar. Excepto que alguien se haga algo gratis, bueno, en ese caso sí lo podemos dar gratis, ¿no? Pero inevitablemente va a ser así. ¿De acuerdo? Pero en este momento todavía no me aventuraría a decirles cuánto va a costar. ¿De acuerdo? Pero tengo por seguro que de ninguna manera va a ser para aquí querer ganar con el texto. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, sobre los grupos, ¿se va a mantener de 10 o puede ser de más personas? Porque otros dicen que se van a ir acoplando al curso, doctor. No, de 10. Máximo 10. Antes hacíamos los grupos de 5 alumnos, pero al final, de una u otra manera, tenía que unir los dos grupos de 5. Entonces, al final eran siempre 10. Así que por eso en esta gestión estoy decidiendo que los grupos sean definitivamente ya de 10 alumnos, pero máximo 10 alumnos, no más. Gracias, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, el video que está grabando, ¿será que lo puede enviar al representante, por favor? Claro que sí. No, eso no hay ningún problema. Siempre lo he hecho. ¿De acuerdo? Gracias. Desde hace varias gestiones siempre he enviado. Por eso ha salido también este texto, ¿verdad? Que